Buenas tardes, maestro y compañeros. A continuación, mi equipo y yo vamos a presentar el tema de refrigeración y congelación en alimentos. Mi equipo está conformado por Gloria Flores Cedillas y su servidor Israel Fortunato Gallardo Mellado. Bueno, primero que nada, ¿qué es la refrigeración? La refrigeración es el proceso de extracción del calor que se basa en disminuir la temperatura ambiente en el cual se pueda encontrar. Se puede utilizar tanto en procesos de producción de alimentos, espacios recreativos o también en materiales. Esto tiene que ver con respecto a la temperatura ambiente de su alrededor. Se disminuye para mantener o conservar sus características. Esto se basa en disminuir la temperatura sin que llegue al punto de congelación. La temperatura y humedad deberán mantenerse uniformes durante un periodo de conservación. En cuanto a los alimentos, dentro de los límites de tolerancia, ya dependerá de qué características tenga esto. La temperatura de refrigeración se dice que es de entre 8 grados centígrados y menos 1 grado. Esto debido a que quieren evitar el crecimiento de microorganismos termófilos, los cuales empiezan a reproducirse o a crecer a una temperatura de 45 grados y evitar también pues el crecimiento de mesófilos, que son aquellos que crecen a una temperatura de entre menos 5 y menos 7 grados centígrados. La congelación. Bueno, la congelación es pues también una disminución de temperaturas, pero esta se reduce hasta pasando los 0 grados centígrados, de forma en que el agua se congela y se convierte en hielo en los alimentos. Esto es para eliminar el calor que genere dependiendo del alimento que tenga y evitar la acción del crecimiento o reproducción de microorganismos y enzimas, pero pues no desaparecen en sí, solamente los retarda o pues en sí los congela. Se considera que para la congelación debe de tener pues la temperatura adecuada o recomendable es de menos 18 grados centígrados. Bueno, tipos de refrigeración. Primero que nada, la refrigeración mecánica es aquella que forza al mecanismo o forza mecánicamente la circulación de un fluido en un circuito cerrado, creando una zona de altas y baja presión con el propósito de que el fluido absorba el calor y se disperse otro en temperatura fría. El efecto de la refrigeración se puede llevar a cabo por los circuitos de compresión, de vapor. Bueno, allí aparece un diagrama. Principalmente, pues casi todos los refrigeradores o sí, los frigoríficos cuentan con un evaporador, con un condensador, un compresor, la válvula de expansión y la purga de incondensables, ya dependiendo de cómo esté funcionando y qué refrigerante se está utilizando. Bueno, la refrigeración por compresión, esta, pues como ya les dije, tienen la mayoría de los refrigeradores pues se puede decir que 4 fases o 5, que es la evaporación, compresión, condensación y expansión. La refrigeración por comprensión es utilizada normalmente o la vemos muy comúnmente
en nuestras casas o los refrigeradores que normalmente vemos pues, en las tienditas de la esquina. Es de uso doméstico y pues tiene aplicaciones comerciales, como ya les dije, y de industrialización debido a su alta capacidad de refrigeración a baja temperatura. Pero pues no son muy recomendables, ya que para esto se ejecutan, tienen un sistema el cual requiere de mucha energía, de mucho gasto de energía, y pues para una industria o empresa no son muy recomendables. Y pues en cuanto al uso del hogar, pues no es muy utilizado. Es utilizado porque pues son solamente por ciertos periodos de tiempo y no se conservan demasiados alimentos. Bueno, la refrigeración por absorción. Esta refrigeración, se basa en la absorción de una sustancia refrigerante por medio pasa por medio de un medio de transporte, donde el sistema de refrigeración más utilizado es el sistema de amoníaco con agua, pero también se puede utilizar lo que es como les digo, el agua con bromuro. Este es el refrigerante que es utilizado y pues lleva el ciclo de refrigeración por compresión mecánica a vapor, y en el evaporador se produce el efecto frigorífico pues de esta combinación mediante la evaporación del refrigerante. En este caso el agua baja la temperatura y baja la presión, y pues en sí baja el calor transferido desde los alimentos. Bueno, a continuación pues son los tipos de congelación. Estos dos se dividen en congelación rápida y congelación lenta. La congelación rápida se caracteriza en producir pues la congelación del agua que contiene los alimentos de una forma rápida, haciendo que los cristales de hielo sean de forma pequeña o permanezcan de forma pequeña, esto evitando la deformación de la estructura celular y evitando la deformación del producto en sí. Es utilizado para la conservación de las carnes, frutas, vegetales y otros, además de que mantiene la forma, su sabor, sus proteínas, no desnaturaliza nada y se caracteriza pues, porque se puede realizar en corto tiempo. Puede suceder de 5 a 60 minutos. En cuanto a la congelación lenta, pues es más tardada. Esta provoca que, pues al ser muy lenta, provoca que el agua que contiene los alimentos en sí salga, provocando la deshidratación. También de que provoca que la cristalización del agua al momento de salir vaya deformando pues tanto la forma del alimento y de la estructura celular. Además de que se hace la ruptura de la membrana celular. Estas son las desventajas de este tipo de congelación. A continuación tenemos lo que son las técnicas de congelación. Una de ellas es por aire, cual consiste en un flujo de aire frío a través del cual se extrae calor al producto hasta llevarlo a la temperatura final. Ese tipo de técnicas se utilizan para la congelación lenta y media. Como observamos en la ilustración de a un lado, pues aquí se muestra pues por las cuales fluye
el aire. Este aire puede ser, no, puede ir a velocidades dependiendo a la temperatura que uno desee enfriar el alimento. Ahora sí que dependiendo de la potencia que les dé al refrigerador, este va ahora sí que a enfriar, ya sea más lento o más rápido. Eso dependiendo de la velocidad a la que fluye el aire. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos a mí el contacto. Este se utiliza una superficie muy fría como con láminas o temperaturas muy bajas que a través del contacto con el producto consigue eliminar su calor hasta congelarlo. También tenemos lo que es por criogenización. Este método es utilizado en la congelación rápida y a través del uso de nitrógeno líquido o dióxido de carbono, esto para conseguir la máxima cristalización superior a 2 horas. Cabe mencionar que este método de criogenización es muy, así que muy efectivo, puesto que este tipo de método enfría o congela muy rápido a comparación de otros métodos convencionales. Y bueno, a continuación tenemos lo que son las aplicaciones de lo que son de lo que es la refrigeración y congelación. Primero tenemos lo que es la refrigeración. Comida es utilizada principalmente en lo que son hoteles, restaurantes, supermercados, que se dedican ya sea a la venta o almacenamiento de productos predecibles. Bueno, también, por ejemplo, aquí en lo que son la refrigeración comercial, este eh, la aplicación regularmente se mercado porque en las líneas de enfriamiento o congelación de productos lácteos o de frutas o verduras. También es utilizado en este tipo de alimentos. A continuación sigue lo que es la refrigeración industrial, el cual son en procesos de manufactura. Se distinguen por ser de tamaño considerable y requieren asistencia técnica permanente. Bueno, esos refrigeradores no le llaman necesariamente, sino son usados, así que en las industrias, como por ejemplo, en industrias que son exportadoras de carne, ahora sí que utilizan refrigeradores mucho más modernizados, más actualizados que los que comúnmente aquí toda la población la requiere, es necesario para traslado, distribución y venta. Así que son refrigeradores. Bueno, son como los que usualmente conocemos, pero tienen otro tipo de refrigeración doméstica, el cual consiste en que comprende los refrigeradores potencias que son de tipo sellado hermético. Estos, como su nombre lo indica, son los refrigeradores que comúnmente conocemos o los que tenemos en casa. Una ocasión tenemos lo que son las ventajas y desventajas de la refrigeración. Las ventajas de la refrigeración son que mantienen la cadena de frío y se ponen barreras al desarrollo de la carga bacteriana. También permanecen inalteradas las características organolépticas de los elementos por un tiempo determinado. Una de sus ventajas es que su tiempo de conservación es limitada
aún en refrigeración puede descomponerse por la actividad microbiana. Además, también se pueden deshidratar los alimentos, también decolorar y también pueden tener pérdida de proteína. Luego tenemos lo que son las ventajas y desventajas de la congelación. Aquí las ventajas de esta es que se puede conservar el alimento por mucho tiempo, hasta por 12 meses, esto dependiendo del alimento que uno desea conservar. Por ejemplo, en lo que son los mariscos, carnes, hay clases de carnes y mariscos que pueden permanecer por varios meses sin que ahora sí que se descompongan o altere su composición. También una de sus ventajas es que es un método muy efectivo y cualquier tipo de alimento puede ser conservado. Las desventajas de esta es de que en ciertos alimentos su sabor puede ser alterado y una vez congelado el alimento ya no puede ser congelado otra vez. Y bueno, algunos ejemplos de la refrigeración y congelación son los siguientes. En refrigeración tenemos que en todo aquel alimento que tenga requerimientos específicos de temperatura y humedad relativa, por ejemplo, lo que son los tomates, limones, requieren de 10 a 2 centígrados, que es más del 35% de humedad, y la carne de un 0 a 2 grados centígrados con un 85% de humedad. Ahora sí que la refrigeración no es la misma para conservarnos una refrigeración, es la que vayamos a requerir. Por ejemplo, también en la carne, en la carne y aves, la temperatura que se utiliza en refrigeraciones de 0 a menos 4 grados centígrados. En los pescados es de 0 a 3 grados centígrados, en frutas y verduras de 7 a 10 grados, en lácteos de 0 a 8 grados centígrados, en los cocinados que es de 0 a 4 grados centígrados. Y bueno, en la congelación tenemos que algunos ejemplos, como por ejemplo en las carnes, previamente hay una maduración de 3 a 4 días, las cortan, se precongela estos a menos 10 grados centígrados y duran de un lapso de 8 a 10 meses aproximadamente, esto sin obviamente alterar sus características organolépticas y físicas. También tenemos en pescados, estos se pueden congelar enteros o terminados, se refiere a congelarlos por partes o por piezas, ya posteriormente cortado el marisco o pescado. También eviscerados, descamados o pelados. Estos se congelan a menos 14 grados centígrados y congelados duran de un tiempo de 4 a 6 meses aproximadamente. Y bueno, eso sería todo de nuestra parte.